Bueno, pues buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 9 de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social. Os recuerdo que esta tutoría, en la 9, junto con la de la semana que viene, la 10, ya son las últimas de la asignatura. Vamos a intentar abarcar lo máximo posible y lo mejor posible el contenido que tenemos por delante porque no es especialmente dificultoso. Básicamente es una trayectoria de tipo histórico, ahora lo veremos en los temas sobre todo 5, 6 y los temas 7, 8, 9 y 10, que son 4 temas, son más de otro estilo, más de tipo, con un análisis de tipo filosófico, de cuestionamiento de la propia profesión, pero no os preocupéis que os daré más o menos las bases fundamentales para que cuando hagáis la lectura no debéis de tener ningún problema y además hay una serie de tablas y una serie de orientaciones que se os da por parte del autor que están bastante bien para poder seguir los 4 últimos temas, ¿vale? De hecho, los 2 últimos son como un plus o complemento sobre todo de los 2 primeros, o sea, es como una continuidad, están bastante bien, ¿vale? Vale, bueno, no me quiero enrear porque vamos a terminar con lo que veníamos haciendo la última vez. Yo recuerdo que nosotros, espero que se esté viendo por ahí, estuvimos viendo el tema 4, que era hacia la profesionalización del trabajo social, y habíamos visto una serie de personajes, ¿no? No sé si recordáis, ¿no? Estuvimos viendo a Linde Díaz, a Concepción, perdón, Arenal, estuvimos viendo a Charles Lowell, a Liz Salomon, o a, yo que sé, Abo, Grace y Eddie, Jessie Taft, Virginia Robinson, etcétera, etcétera. Creo que nos quedamos aquí, que fue precisamente las aportaciones de esa primera revista, primer periódico, entre otras cosas, ¿no? De Hollis, Florence Hollis, que hacía precisamente desde la Universidad de Cleveland y de la Escuela de Trabajo Social de Columbia, ¿vale? Solamente nos quedaba un personaje por ver, ¿vale? Que era el único hombre. El único hombre es Saul Alinsky. Vamos a ver, Saul Alinsky era un personaje que venía, no era autóctono norteamericano, él tenía un origen judío ruso, fijaros qué complicado es esto, porque en la historia reciente ser judío ruso era un verdadero problema y además fueron bastante perseguidos por los dictadores soviéticos y rusos, sobre todo durante y después, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, y hubo mucha gente que salió pitando de allí, entre ellos Saúl Alinsky viene a Estados Unidos, donde es bien acogido, se convertirá en un académico, pero fijaros, él tiene una serie de ideas que son de tipo, vamos a llamarlas marxistas comunistas, evidentemente, pero cuando llega a Estados Unidos tú no puedes hablar de marxismo y comunismo porque eso es delito, básicamente. Estamos en la Guerra Fría y eso, ser rojo o colorado, simplemente parecerlo, pues te podía llevar a la cárcel y a la más absoluta miseria. Pero sí va a aportar una serie de elementos que tienen que ver desde la propia escuela de Chicago. Cuidado, fíjate que hemos mencionado muchas veces la escuela de Chicago. Va a llegar a la escuela de Chicago y va a aportar elementos que van a servir para el trabajo social comunitario. Es decir, con esas ideas no va a hablar en ningún momento de marxismo-comunismo, pero sí va a vincular determinados procedimiento a la transformación, la mejora y el desarrollo de la propia comunidad. Y lo va a vincular al trabajo social. Por eso va a ser uno de los grandes personajes. Aquí va a jugar con la comunidad, pongo aquí, vincularla a la participación activa de los procesos políticos. Si os dais cuenta, marxismo y comunismo es la reactivación de las bases para que se revuelvan ante una situación, pero el estilo de Alinsky norteamericano ahora, ¿vale? O del estilo norteamericano es, vamos a organizar a la comunidad para que sea capaz de tomar esferas políticas y desde ahí mejorar la propia comunidad. Decir, oye, mira, aquí no nos vamos a pelear con nadie, pero vamos a conseguir puestos de representatividad de la comunidad, de estas personas que están en esta situación, en sitios donde se decide, para que cuando se decida mejorando en la comunidad. Entonces, el tema de las elecciones, tema de organización comunitaria, reivindicación, salir con pancartas, cosas de este tipo, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues claro, tú dices, bueno, ¿cómo se trabaja con una comunidad? Pues Alinsky nos enseñó, Alinsky nos decía básicamente que tú a toda la comunidad
comunidad no la puedes reunir un día y decirle lo que tiene que hacer, porque eso además es imposible. Ni con las tecnologías nuevas estaríamos trabajando bien ese proceso, sino que lo que se hace a través de pequeños grupos. Es decir, yo cojo a grupos de gente que sean representativas de la comunidad, que tengan influencia en la comunidad, y con un grupo de 10 personas sí puedo trabajar. Y esas a su vez con un montón de otras personas. ¿Se va entendiendo? Para ello, si yo trabajo con grupos, tengo que controlar las dinámicas de grupo. Entonces, Saúl Alinsky enseña el trabajo social, que para trabajar en la comunidad tiene que ser un experto en trabajo social de grupo y de dinámicas de grupo, ¿vale? El método, pues muy fácil. Poder, programa, conflicto, negociación. Primero, que sepas que puedes cambiar y mejorar tu comunidad. Para ello, plantea una estrategia, un programa. Una vez que lo tenga, evidentemente va a haber un conflicto con aquellos que no quieren que ocurra eso, ¿vale? Que quieren que todo siga como tiene que estar, status quo, donde tú estés mal y el otro esté bien, ¿vale? Y en el momento que hay conflicto, vas a obligar a la otra parte a que se sienta a hablar contigo y va a haber una negociación. Aquí es donde entramos, ¿vale? En todo el proceso. Importancia de la autogestión, es decir, la comunidad tiene que ser protagonista de su intervención, de su acción y de esa gestión. Sus aportaciones se pondrán en práctica con éxito, ya hemos dicho, en la Escuela de Chicago, donde se va a sentar las bases de las aportaciones de Saúl Alinsky al trabajo social comunitario y va a ser inspirador de grandes políticos. Por ejemplo, Obama, Mr. Obama, presidente norteamericano, ex presidente norteamericano, él era un organizador o dinamizador comunitario en Chicago. Él era la figura está por debajo de los trabajadores sociales, era como un counselor, ¿vale? Que es aquí no existe esa figura, ¿vale? Es como como si fuera un FP superior de trabajo social, pero no en la carrera, pero es una extensión, parecía a los educadores de calle, una cosa así, ¿vale? Pero son figuras que dependen de un trabajador social. Obama trabajaba para un trabajador social y él se dedicaba a dinamizador comunitario. Pero claro que Obama, si os dais cuenta, el programa electoral que llevó a Obama a la presidencia de los Estados Unidos era muy sencillo, era Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Bueno, pues Obama estaba aplicando la teoría de Alinsky para la organización política, ¿vale? En este caso, a su estilo desde su partido político, pero estaba haciendo como una dinamización comunitaria con todos los Estados Unidos. Le salió súper bien, hizo trabajo social al estilo Alinsky y llegó a ser presidente del gobierno. Oye, mola un montón, ¿verdad? Otra, por ejemplo, que también bebe de sus bases fue del matrimonio Clinton, la persona inteligente, que es Hillary, ¿vale? Hillary Clinton, ella es doctora, hizo su tesis doctoral sobre Saúl Alinsky, hizo una tesis doctoral sobre un trabajador social comunitario, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene. Bueno, para que veáis un personaje que tiene su cosita. Busco una fotillo. Este señor de aquí de la izquierda es Saúl Alinsky, os lo pongo aquí en grandote, pero este que está aquí al lado es Mr. Obama, el presidente norteamericano, de jovencito, haciendo dinamización comunitaria con la teoría de Saúl Alinsky, pues en algún centro de participación ciudadana o cívico de Chicago, ¿vale? Que era donde empezó a trabajar y jugaba con este tipo de elementos. También me he esforzado en daros, ya hace algún tiempo que se lo pasé a los compañeros de otras promociones, un pequeño mapita de relaciones entre las diferentes autoras y autores, para que veáis un poco. Primero, aquí arriba he puesto el origen que tienen, ¿no? Española nada más estaba Concepción Arenal, o de Alemania solamente hemos mencionado en este resumen a Salomón, pero aquí tenéis de Inglaterra, Estados Unidos, para que veáis un poquito el peso, la evolución y cómo se influían unos en otros o unas en otras, ¿vale? Para que veáis un poco las relaciones que se establecieron entre ellos y ellas, ¿vale? Mi consejo, pues que a partir de lo explicado, realicéis una lectura del final del capítulo. Con esto terminaríamos este tema, que es muy entretenido, que es el tema 4, sobre la profesionalización del trabajo social, ¿vale? Vamos a dejarlo, vamos a quitar esta presentación. Bueno, vamos a empezar con el tema siguiente, que es el tema 5, ¿vale? El tema 5, os lo voy a intentar poner en pantalla, si no me vuelva a dar fallo, porque está la cosa regular hoy. Vale, el tema 5, espero que lo estéis viendo en pantalla. Espero que lo estéis viendo en pantalla. Es el trabajo social. Bueno, ahora viene el tema 5 y el tema 6, que verdaderamente es la historia del trabajo social en España, según este manual, ¿vale? Se podría hacer de otra manera. Está muy bien elaborada, bastante concienzuda. Entonces, el tema 5 sería
hasta más o menos la muerte del dictador, de Franco, y el tema 6 sería a partir del periodo constitucional. Por eso pone el siglo XIX, año 1975. Entonces vamos a ir un poquito rápido, pero porque podemos ir rápido, no tiene ninguna complicación, ¿vale? El trabajo social, bueno, la historia del trabajo social no debe de confundirse con el de la acción social ni con la historia de las instituciones o sobre la legislación, ¿vale? Pero si os dais cuenta, eso es lo que dice aquí el tema, pero en verdad el libro ha empezado un poco como viendo la historia de las instituciones sociales y de la legislación, ¿vale? Pero es importante saber que, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo social en España, básicamente nos situamos a finales del propio siglo XIX, que es cuando empezamos a hablar de la existencia, recordad que esto lo hemos explicado en esta asignatura, de los denominados estados sociales, entonces empezamos a hablar ya de trabajo social o cuasi trabajo social, ¿vale? A partir de aquí, es decir, hay una vinculación directa del nacimiento de la intervención social y de profesionales vinculados a ella de manera técnica, que es el estado social, ¿vale? Es a partir de aquí cuando los estados empiezan a crear legislación y empiezan a surgir las bases fundamentales para que se creen esos nuevos empleos, nuevas figuras profesionales que van a ser las trabajadoras sociales en principio y luego habrá hombres también. Pero básicamente estamos hablando en sus inicios, como habéis visto también en el tema anterior, que es femenino, ¿vale? En la primera parte del tema se titula Configurando el marco de acción y la profesión desde el siglo XIX, perdón, hasta el año 1931, o lo que es lo mismo hasta la primer tercio del siglo XX. En todo este tiempo, las necesidades sociales son atendidas, ya lo sabéis, ya lo conocéis, básicamente por la Iglesia Católica, que es la que se va a encargar de la tarea asistencial y de caridad. Esto ya lo conocéis. Es verdad que ya se dan una serie de planteamientos de tipo de políticas sociales con figuras como Concepción Arenal, que la tenemos por ahí en ese tiempo, Giner de los Ríos, muy importante Giner de los Ríos y su institución libre de enseñanza y determinados elementos, cosas que me encantan de Giner de los Ríos, la frase de para hacer libre al hombre hay que hacer esclava la economía, yo la tengo por ahí en mi puesta que la frase en el despacho mío de la Universidad Pablo Olavide, es buenísima esa frase, ¿no? Ahí ya hay pensadores que están intuyendo y atisbando transformaciones sociales que requieren una perspectiva técnica y profesional diferente, ¿no? Estas aportan ideas que luego van a ir generando figuras que nos van a recordar a las trabajadoras sociales, que en principio no nos llamamos trabajadores sociales, nos llamamos, se llaman visitadoras de los pobres, o incluso visitadoras amigables, o también van a ser muy importantes los círculos obreros y los elementos que se van a atisbar también en torno a la pobreza que tiene que ver con el tema industria. Ya lo veremos que va a ser muy importante y de hecho la vais a tener de manera muy fundamental. La primera escuela de trabajo social que se gestó fue en el Comité Femenino de Mejoras Sociales y fue en Barcelona, tratando de trabajar por la dignidad de la mujer y la promoción de quienes se ocupan de obras asistenciales. Eso es lo que vais a encontrar en el libro. Esa fue la primera escuela de trabajo social. Luego veremos que, bueno, con el golpe de Estado franquista y la guerra, esa escuela desaparecerá, se trasladará a Madrid, se trasladará, ahora lo vamos a ver un poquito, ¿vale? Cuando llegue en esa Segunda República, 1931, 1939, hay una tarea muy importante que es la llamada cuestión social. Ya os recuerdo que si se hubiese aplicado esa Segunda República y la legislación que se contemplaba, que se iba a poner en marcha y la propia Constitución, etcétera, etcétera, España hubiese sido el país puntero en términos sociales. Hubiese sido, pero el fascismo español dio un golpe de Estado a la democracia y se produjo la guerra civil, ¿no? En 1932 en Barcelona es cuando hemos dicho, bueno, se crea, más o menos encontramos esa primera institucionalización o intento de institucionalización del trabajo social en España con la creación de esa escuela. Esa escuela pretendía crear figuras profesionales, ¿vale? Que tenían que ver con esa atención de la mujer vinculado mucho al tema de mujer, ¿vale? Estamos situados, recordad, entre el 31 y el 39. Reiteramos que es significativo que sea en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? Pues porque es zona industrial. Es decir, el trabajo social no nace en el campo, nace donde está la industria que crea
pobreza, pero que a pobreza en grandes cantidades que se vincula a slums o suburbios o barrios de pobreza que generan conflictos, que generan presión social, que generan un problema social y que las autoridades y los gobiernos necesitan responder. Y como necesitan responder, requieren de profesionales. Y esos profesionales se crean en estas zonas. Y las escuelas, estos profesionales, pues también crean aquí. Va a ser la Escuela de Asistencia Social para la Mujer. Igualmente, lo que es uno de sus promotores es muy importante, y ya lo hemos mencionado en algunos casos, fue un médico, fue el doctor Roviralta, ¿vale? Que tenía un plan de estudio que ofrecía dos especialidades, ¿vale? Una era la asistencia social de industria, en el tema del problema industrial, y otra la asistencia social sanitaria. Os recuerdo que el médico requería de esa información que el enfermero no le puede dar, la enfermera tampoco, y que un trabajador social o futuras trabajadores sociales sí se la iban a poder dar, que el tema familiar y el tema contextual. Trata de formar a aquellas que hasta ahora venían prestando ayuda, pero atendiendo especialmente a la clase trabajadora, ¿vale? Porque además era la principal fuente de reivindicaciones, y también atendiendo la sensibilidad y las preocupaciones de esa medicina social. Yo creo que os he explicado el movimiento de los higienistas, tienen que ver con este enfoque, etcétera, etcétera. Otra de las características que va a tener este primer trabajo social en España es que es católico, está vinculado a la Iglesia Católica, al movimiento católico, y que, bueno, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo, concretamente en Bélgica, en 1920, se creó con el nombre Escuela Católica de Servicio Social, ¿vale? Está muy vinculado a la industria o zonas industriales y a iglesias, ¿vale? Ese es el perfil español, ¿vale? El perfil español. No es hasta 1935 cuando la Generalitat constituye el Patronato para la Formación Técnica de Asistentes Sociales de Cataluña, que ya pretendía ser un nivel superior, ¿vale?, en esa institucionalización de lo que sería ese trabajo social. Pero claro, evidentemente estamos en el 35, llega el 36, se produce el atentado contra la democracia y se paralizará todo por la denominada guerra civil. No deja de llamar la atención que en San Sebastián, en el año 37, cuando las tropas superadas habían derrotado a la republicana, ¿vale?, se fundase la Escuela de Formación Social y Familiar. Esto parece indicarnos que se comparte la preocupación por racionalizar la intervención. Es decir, el bando golpista, evidentemente, ya crea una escuela, va a crear, estamos hablando de, ya habían tomado, ya habían sido derrotados los republicanos y el gobierno democrático, por esa parte crea una escuela en San Sebastián, ¿vale? Esa escuela en San Sebastián luego veremos que la van a trasladar a Madrid. El hecho es que ambas se refundaron terminada la guerra civil, trasladándose esta de San Sebastián, que decimos, a Madrid, ¿vale?, donde ya se quedará asentada como la primera escuela durante el franquismo de trabajo social. Luego vendrán otras, ¿vale? Muy importante la figura de Victoria Kent, sobre todo por los avances que va a suponer para ese trabajo social inicial en el mundo penitenciario. Figuras como, por ejemplo, Clara Campoamor, que fue la gran defensora del reconocimiento del voto femenino y que ello le permitió hacerse visible y elevar la categoría ciudadana, pero ya sabéis que todos estos personajes no van a tener una continuidad en muchos aspectos, porque hemos dicho que perderán los republicanos la guerra civil. Durante la guerra civil se crean, muy conocidos, dos sistemas de ayuda social muy básicos, pero muy necesarios, y que ayudaban en los diferentes bandos. El auxilio social, que se llamó, que estaría en el bando de los sublevados, los golpistas, denominado también bando nacional, y en el socorro rojo, era lo mismo, que estaría en la zona democrática o en la zona denominada republicana. Al final de esa etapa, evidentemente, el trabajo social se encuentra pues ante una zona de penumbra, porque, os recuerdo, gana el fascismo, en ese momento el fascismo, entonces las ideas de innovación social se eliminan prácticamente, ¿vale? Entre el 39 y el 59, España es un país sumido en la pobreza, sumido en la marginalidad, es un país del tercer mundo durante ese tiempo. Tendrían que llegar a los años 60 para empezar a ser un país, 70 casi,
en vías de desarrollo, o sea, vamos a pasar aquí muchísimo hambre, donde todos los criterios eran de tipo asistencial y paternalista bajo ese catolicismo conservador de ideología fascista que básicamente dirige Falange y que imita lo que ocurre en la Europa nazi, pero con estilo católico, ¿vale? Entonces va a haber también una sección femenina de Falange que va a ser, digamos, que va a protagonizar ese auxilio social, que va a seguir superviviendo. ¿Qué se va a fundar? Bueno, pues va a estar por ahí Cáritas. Cáritas, ya hemos dicho que la Iglesia que iba a tener un papel fundamental en el año 1942, crea una entidad desde la propia Iglesia, la otra también verdadera desde la Iglesia, pero desde la propia Iglesia, era Iglesia, que va a ayudar a las necesidades y la atención social. Esa Cáritas, evidentemente, todavía pervive, es una institución al día de hoy muy, muy importante, ¿vale? Se trata de aliviar situaciones de gran necesidad desde la perspectiva asistencialista, de la caridad y desde el paternalismo que vamos a encontrar nosotros en estos primeros tiempos de este primer trabajo social, ¿vale? Si nos vamos un poco más adelante, van a reaparecer ya más escuelas. Hemos dicho que aparecerán otra escuela en Barcelona, ya esta es otra nueva, la de Madrid, que era la heredera de San Sebastián, que a su vez era la heredera de la de Barcelona, pero en ambos casos ya con rasgos confesionales marcados, es decir, asignaturas católicas, perspectiva católica y desde la enseñanza del propio fascismo, que en ese momento pues enseñaba en absolutamente todos los estamentos y niveles educativos que existían en la época, igual que acá ahora mismo pues enseña Constitución o derechos, allí pues se inspiraba en los criterios nacionales o el servicio nacional o tenía otro nombre, ¿no? Aunque se cuenta con el apoyo oficial, no se tiene reconocimiento explícito normativo, es decir, se trata de una situación de debilidad muy endeble, los cimientos sobre los que se intenta construir el edificio no parecen sólidos, pero serán las primeras piedras, digamos, donde evidentemente a poco vamos a conseguir construir trabajo social. El origen del trabajo social, por tanto, español se ubica, esto es muy importante, básico, si hubiese un tipo T, la veríamos. Zonas industriales donde se produce un sesgo de género en el término de feminización de la profesión y por supuestísimo, por las características de la época, un predominio de la religión católica. Entonces, en ese momento es Barcelona y Madrid. Sesgo de género son básicamente, estamos hablando de una titulación, una formación para mujeres, ejercida por mujeres, formada por hombres, casi todos ellos, y predominio de la religión católica, se estarán siempre dentro de la dictadura fascista, dentro del régimen franquista y dentro del postulado ideológico y de base que en ese momento encontramos. Damos un cambio importante entre el 59 y el 75 porque se producen grandísimas transformaciones en España. Estamos en la segunda parte de lo que sería la dictadura. Es decir, hablamos de una industria que tiene cada vez mayor peso, las ciudades crecen y se intenta formar la población para cubrir necesidades del sistema productivo. España es un país en vía de desarrollo del tercer mundo con una dictadura que es sumamente atractiva cuando se abra la frontera, que yo la pongo con la entrada a los acuerdos del Vaticano y Estados Unidos en 1953 y el ingreso de la ONU en el 55. Va a ser un país del tercer mundo, una dictadura del tercer mundo que es muy pobre, muy corrompida y muy fácil de montar industria con mucho beneficio económico, ¿vale? Eso era España. Por eso somos uno de los principales fabricantes de coches del mundo por este tiempo, ¿vale? La pobreza y la marginalidad siguen presentes, pero adquieren tonos y caras diferentes, vinculados ya a estos procesos, y evidentemente ese régimen de aislamiento de autarquía va a transformarse, ya os he mencionado muchas veces esa segunda parte, ¿no? Donde se desplaza la falange, el fascismo, porque claro, vamos a hacer tratos con Estados Unidos no quiere a los fascistas, no quiere absolutamente nada que les recuerde a Hitler o a Mussolini, porque les han hecho la guerra, pero ama el franquismo porque es enemigo de los rojos, que ahora son enemigos suyos, y vamos a entrar en la Guerra Fría. Entonces, el franquismo desplaza falange y mete al catolicismo, en este caso de Puigdemont, los denominados tecnócratas, ¿vale? Es como una edición 2 de franquismo y en vez de llamarnos fascismo español, los americanos nos llamarán franquismo, ¿vale? Y se le ha quedado ese nombre. Va a haber cambios muy importantes, recordad, desarrollo industrial también en el campo, eso hace que se produzcan expulsión
del mundo rural, sobra gente en el campo y esa gente es necesaria en las zonas industriales que están en desarrollo. Eso va a un movimiento interno, un movimiento migratorio que tiene un coste social importante y una presión social importante, por eso va a hacer falta el trabajo social. ¿Vale? Y que llegará incluso a ese desplazamiento exterior, movimientos exteriores migratorios que serán ya pues a Alemania, a Bélgica, a Suiza, de los españoles de los años 60, ¿no? Es verdad que ese movimiento va a generar una expulsión de la zona, sobre todo Andalucía, Extremadura, más agrícola, hacia Barcelona, Madrid, zonas industriales. Primero será en las ciudades cercanas, Sevilla, etcétera, etcétera, pero claro, llega un momento que eso se colapsa, no hay más y tienen que seguir yendo hacia otro sitio y llegarán hasta fuera de España. Pero va a hacer que ese fenómeno migratorio haga bolsas de personas en situación de necesidad o de precariedad, con una industrialización, una mala urbanización, sin prestaciones, sin servicios, sin buena atención, que va a requerir en esa situación de pobreza, evitas una para meterte en otra, pero bueno, va a requerir un trabajo social que va a desarrollarse en las siguientes décadas, ¿no? En las ciudades se crean grandes focos de marginalidad y esa marginalidad genera grandes problemas sociales. Para más información, mirar lo que se conoció como el fenómeno del cine kinky. A mí no me gusta particularmente porque me parece brusco y desagradable en muchos aspectos, pero socialmente refleja la realidad de estas zonas, ¿no? En películas como El Vaquilla y otras, pues si queréis, pues verla para que veáis de lo que os estoy hablando, de esta realidad que tenderían las primeras trabajadoras sociales. Y esa migración hacia Europa y apertura al mismo tiempo de fronteras en España, que traerá ideas nuevas de gente que va y viene, los extranjeros que entran, la minifarda, el bailar, los años 60, el seíta. Estamos hablando de esa última parte de la dictadura española, ¿verdad? También importante, aquí se crean de manera clandestina ya organizaciones obreras, estudiantiles, vecinales, los propios partidos políticos son ilegales en España. Os recuerdo que aquí todo lo que no fuera Franco o dictadura franquista o iglesia era delito prácticamente. Muy importante también que Cáritas, recordad que se ha creado en la fase anterior, va a crear la primera revista en España que tiene que ver con la atención social, que sigue existiendo como revista, que es la famosa revista Documentación Social de Cáritas, que además estuvo orientada a investigaciones de tipo sociológico, muy dirigida por sociólogos, desgraciadamente no por trabajadores sociales, porque tampoco aquí el trabajo social era social worker todavía, ¿vale? No estaba vinculado al mundo académico, ni investigación, ni mucho menos, pero fue una revista básica para la expansión y desarrollo del propio trabajo social. Se van articulando medidas de protección en la clase obrera o productiva, a las que se pretende controlar con lo denominado en ese momento sindicatos verticales. Os recuerdo que otra forma de sindicato estaría prohibido, son sindicatos donde están presentes tanto los obreros como los patrones, además están controlados de forma gubernamental, con lo cual sindicato en verdad es una pantomima, pero bueno, ahí quedaban determinados servicios, prestaciones y orientaciones, pero muy al estilo de la época, ¿vale? Avance importante en la historia del trabajo social. En el año 1959 se creará la Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social, denominada FEI. Fue la primera institución, ¿vale?, que jugará un papel muy, muy importante en la formación profesional. En Cataluña, evidentemente, porque en Cataluña industrial, el desarrollo del trabajo social va a presionar y va a crear una revista, pero además al estilo catalán, se va a llamar Treball Social, en catalán. Esto va a ser muy importante porque es trabajo social, fijaros, no se llama asistencia social, se llama trabajo social y además se va a editar tanto en catalán como en castellano. No sé si los primeros números, porque tengo dudas, pero fijaros la reivindicación de muchos tipos que hay ahí y también la innovación que tiene en términos de trabajo social. Es una revista científica, profesional, pero no es la revista Documentación Social de Cáritas, ¿vale? Está hecho desde el colectivo profesional. Gracias a la revista se pudo empezar a construir y difundir el propio trabajo social español. Esta revista, aunque ha tenido sus altibajos,
todavía existe. En el año 64 el gobierno reconoce los denominados estudios de asistente social. Esto es muy importante porque si los reconoce el gobierno los va a certificar y los va a homologar. Se hace visible socialmente por medio de reconocimiento legislativo a las personas que hacían realidad la ayuda, unos estudios regulados oficialmente. Es decir, antes eran como academia y ahora van a ser estudios como si fuera una formación profesional, porque van a estar reconocidos, ¿vale? Se abre así una nueva etapa para el trabajo social español que va a institucionalizar y oficializar a la propia disciplina ya del asistente social, que va a ser como nos van a llamar en principio. A partir de ese momento será necesario, para poder ejercer como asistente social, tener el título de asistente social, ¿vale? Y ahí ya hablamos de una cualificación técnica, titulada, etcétera, etcétera. Va a haber un plan de estudios homologado, ¿vale? Pero cuidado, el plan de estudio tiene formación en religión católica, formación del espíritu nacional, que son los principios ideológicos de la falange, que son fascistas, ¿vale? Pero de eso se examinaban esas trabajadoras sociales, de esos planes de estudios oficiales, porque son los que están aquí. Esos planes de estudio llegarán más allá de 1975, después de la muerte del propio dictador, ¿vale? Esto no impidió que creciese y comenzase a cuestionarse las dualidades que se encontraban y se buscaban alternativas a una manera de intervención puramente asistencial. En el año 67 se crea la Escuela Oficial de Asistentes Sociales de Madrid, que es una escuela oficial. Vamos a ver, la escuela oficial es el centro público, hasta ahora no eran públicos ninguno, de España y el encargado de validar los títulos. Es decir, tú puedes estudiar en cualquier sitio asistente social, pero si quieres el título oficial tienes que ir a Madrid, a esta escuela, y ahí te tienes que examinar. ¿Esto qué significa? Pues caramba, un esfuerzo por crear unos planes de estudio que todos los profesionales de trabajo social en España, asistencia social en ese momento, tendrían que controlar. Esto es un paso importante en sistematización y homogeneización y criterios de consolidación de la propia disciplina, ¿no? En el año 67 también se va a crear ya la Federación Española no de escuelas católicas de servicios sociales, sino de los profesionales. Federación Española de Asistentes Sociales, FEDA, va a jugar un papel fundamentalísimo en la historia del trabajo social. ¿Qué es esta federación? La que aglutina a los que tienen los títulos de asistente social. Vais viendo. Serán los futuros colegios de trabajo social y el Consejo General de Trabajo Social que tenemos hoy, ¿vale? Sus activaciones y reivindicaciones formarán los cimientos sobre los que se irán construyendo el propio edificio del trabajo social. Muy importante, en el año 68, desde esa federación, presidida por Benita Llopis en ese momento, que era la presidenta, que se creó el primer Congreso Estatal de Asistentes Sociales, que evidentemente va a ser en Barcelona, y donde van a reunirse las, sobre todo mujeres, trabajadoras asistentes sociales de la época. En este primer congreso se aprobó, atentos, el término trabajo social para determinar el campo de actividad propio del asistente social. Es decir, ¿qué es lo que hace un asistente social en España? Un asistente social en España, en el año 68, se convino en que hacía una cosa que era trabajo social, porque se parecía en absolutamente todo a lo que hacían otras figuras profesionales en el extranjero que se llamaban social workers, trabajadores sociales. Entonces, un asistente social en España, aquí se determina que lo que hace es trabajo social, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Se confundirá mucho trabajo social con servicios sociales. Esto es como confundir, lo pongo ahí, medicina con el sistema sanitario. Mire usted, la medicina existe mucho antes de que se crearan los sistemas sanitarios, que siempre han existido los médicos, y si no un curandero, ¿vale? Y puede haber médicos sin que haya sistema sanitario. Un sistema sanitario no puede existir si no tiene médico. Pues una cosa parecía el trabajo social. El trabajo social existe mucho antes de que existieran los servicios sociales. Puede haber trabajo social sin que haya servicios sociales, pero los servicios sociales no pueden existir si no hay trabajadores sociales. ¿Vale? Para que más o menos lo tengáis clara la cuestión. Los esfuerzos se van a centrar precisamente a partir de esta época, ya son profesión, están reconocidos, tienen un examen oficial, tienen una asociación de profesionales, en reconocerlos como estudios de tipo universitario, como ocurre en el resto del mundo y en el resto del planeta. En 1973, cosas importantes, se creó el primer grupo de investigación de trabajo social,
que produjo mucho y muy bueno, ¿vale? Evidentemente en Barcelona, el GITS, que yo creo que no existe, o dejó de existir hace bastante tiempo. También van a entrar ideas muy importantes, cuidado, sobre todo con la reconceptualización en latinoamericana. Reconceptualización americana es un movimiento de base, con base marxista, que cree que no solamente hay que atender a los pobres, sino preguntarse por qué los pobres son pobres y si deberíamos de cambiar las circunstancias que hacen que los pobres sean pobres. Claro, esto es muy rojo para la época. Entonces, claro, esto estaba prohibidísimo para los trabajadores sociales. Es decir, leer el libro de trabajo social latinoamericano aquí en España, pues si te pillaban con ello, pues era un delito y podías ir a la cárcel como trabajador social. Entonces, en vez de hablar de reconceptualización o trabajo social marxista, se empezó a hablar de trabajador social como agente de cambio. Algo parecido a lo que he explicado antes con Saúl Alinsky, ¿vale? Donde Saúl Alinsky traía ideas de Rojas, pero estaba en Estados Unidos y lo suavizó de otra manera. Pero son de tipo de análisis marxista. El movimiento de la reconciliación son muy importantes porque consolidará la disciplina del trabajo social desde el punto de vista científico y además la creará como una disciplina muy comprometida socialmente, ¿vale? Figuras muy famosísimas que vosotros ya no estudiáis en vuestros manuales, pero que todos los manuales que vosotros leéis se basan en aportaciones de personajes como Natalio Kirchnerman o Ezequiel Anderes, ¿vale? Son súper importantes. Muy importante en España, pero muy importante, la figura de Montserrat Colomer. Nos ayudó, nos enseñó en trabajo social a que lo que hacíamos en trabajo social era metodológico, era método científico. Ella lo llamó método básico porque viene inspirado por esa reconceptualización y creó un libro, un manual sobre el método en trabajo social, que por ahí lo podéis conseguir. Si no lo encontráis, os dais un paseíto un día por la biblioteca de la Pablo de Olavide, que ese libro pues lo vais a tener el original de la época de Montserrat Colomer y os puedo asegurar que no tiene ningún desperdicio, ¿vale? Bueno, con esto terminaríamos el tema 5. Terminaríamos el tema 5, espero que no se me bloquee esto, por favor, que cada vez que termine un tema se me bloquea. Terminaríamos el tema 5 y vamos a empezar el tema 6, pero en verdad es como una continuación del tema 5. Lo que pasa es que está partido en dos, ¿vale? El tema 6, vamos a ponerlo por aquí, si me deja el sistema. Vale, espero que lo estéis viendo. Es la siguiente etapa, es decir, entre 1975 y el año 2009. Recuerdo que estamos haciendo un repaso a toda la historia del trabajo social en España hasta 2009, que desde 2009 hasta 2022 ha llovido, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos del manual. Cuando lo cambien, espero que metan esta última parte que tiene un montón de cosas también interesantes. Este trabajo social en España, bueno, aquí vemos un poco, evidentemente estamos en el año 75, va a morir Franco, se va a poder hacer la transición con sus altibajos y todas sus cuestiones, pero va a ser muy importante. Vamos a una primera etapa de trabajo social en crisis, donde evidentemente va a jugar un papel fundamental la institución de los profesionales que se crearon en la etapa anterior. Os recuerdo que fue la FEDA, porque además se van a esforzar y van a conseguir que en la Constitución aparezca, por ejemplo, la palabra el tema de servicios sociales y que además se articule la posibilidad de que esos servicios sociales se creen como sistema, ¿vale? Muy importante, es una aportación de los trabajadores sociales. Este trabajo social justamente postconstitucional va a buscar mucho ese reconocimiento de aquellos aspectos que se están viendo como estados de bienestar, pero vinculados al trabajo social. También es verdad, os recuerdo que se va a confundir trabajo social con servicios sociales y no se va a saber separar, ¿vale? Pero es verdad que la consolidación del sistema público de servicios sociales que se va a gestar a partir de aquí, sobre todo en la siguiente etapa, sobre todo a partir del año 88 con el plan concertado, va a desarrollar sumamente la profesión del propio trabajo social y la entrada en la universidad del trabajo social. Todavía no era una formación universitaria, pero todas las escuelas aún todavía conservan líneas anteriores, porque os recuerdo que perviven planes de estudio muy antiguos, y lo que van a buscarse es una sustitución de esas escuelas por otro tipo de formaciones, otro tipo de escuelas alternativas. Esa federación FEDA, la Federación Española de Asistentes Sociales, es muy activa durante este tiempo, va a buscar
conseguir reconocimiento universitario, conseguir mejorar de la intervención profesional, avanzar la propia disciplina, crear un marco adecuado, que incluso se pudiese hablar en España de estado de bienestar, ¿vale? Y desaparición de la Constitución de la palabra beneficencia para sustituirla por sistemas de servicios públicos, de servicios sociales. En verdad, no se mete sistema público de servicios sociales, se consiguió meter como asistencia social. Es el término correcto, esto no está correctamente expresado, ¿vale? Solamente aparece la palabra servicios sociales en el artículo 50, cuando se habla de personas mayores en los derechos fundamentales, ¿vale? Lo digo porque tened cuidadito con eso. Y surge por otro motivo. En el año, bueno, se crea un congreso muy importante en Sevilla, en el año 76, fue el tercer congreso ya profesional, nacional de trabajo social, donde aquí ya directamente no es que se diga lo que se dijo en Barcelona, ¿no? En el primer congreso, que el asistente social lo que hacía era trabajo social, sino que aquí nos reafirmamos en que nosotros nos tenemos que llamar trabajadores sociales, directamente. Si fuera un examen tipo T, esto caería. En 1977, un año después, se creó el, atento, Cuerpo Nacional Especial de Asistentes Sociales. ¿Qué es esto? Un Cuerpo Nacional Especial es como un cuerpo de funcionarios del Estado reconocidos por el Estado, con lo cual ya se hace directamente conexión entre esa profesión que es todavía asistente social, que nosotros queremos llamarnos trabajadores sociales, ¿vale? Pero dentro del cuerpo de la administración pública, ¿vale? Aquí todavía se va, no todavía no, aquí se empieza a hacer esa confusión entre trabajo social y servicios sociales que nos va a perjudicar porque vamos a ir parejo al sistema, ¿no? Entre 1975 y el año 1981 siguen, se empieza a crear una gran, aunque hay poca bibliografía, se empiezan a crear más autores, más libros, etcétera, etcétera, se empiezan a traer, sobre todo de fuera, casi toda la bibliografía que nosotros tenemos en castellano, es bibliografía de tipo latinoamericana, sobre todo de la reconceptualización. Sigue existiendo la revista de Trabajo Social, se mantiene ese grupo de investigación en trabajo social que es el GITS, y van a ser muy, muy importantes la obra de gente que viene de la FEDA, que son, por ejemplo, Patrocinio de la Jera y Elvira Cortajarena, que tienen libros muy buenos, muy esenciales en estos primeros años de trabajo social, que inspiran libros de los que ahora bebéis vosotros y que muchas veces no se les nombra adecuadamente a las autoras originales. Todos los esfuerzos tuvieron como reconocimiento la ley o el Real Decreto del año 1950, del año 1981, perdón, 1950, del año 1981, en el que se crea la diplomatura de trabajo social y por fin nos hacemos estudio universitario. Problema o hándicap que tendremos, más adelante lo veremos, es que al ser diplomatura no tendremos, estaremos capados, ¿vale? No podremos entrar a la investigación porque las diplomaturas en ese momento se conciben solo para ejercicio profesional y las licenciaturas para tanto ejercicio profesional como investigación. Una lástima porque en el resto del planeta, donde existían estudios universitarios de trabajo social, directamente teníamos acceso a investigación y a doctorado. Esto va a hacer que otras disciplinas en España sean tapones, como son los derechos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que se apropian de este campo del saber. ¿Por qué se apropian de este campo del saber? Muy sencillo. Porque cuando se les encarga a las universidades que creen estudios, diplomaturas de trabajo social, no hay trabajadores sociales con carrera. Los hay de fuera. Entonces, en cada sitio pues, se le encarga una facultad distinta. Por ejemplo, aquí en la UNED se le encarga Derecho. Son la gente de Derecho controlan o han controlado históricamente el trabajo social en UNED. ¿Vale? Por eso la gente de la UNED tenía tantas asignaturas de Derecho. En otros sitios, pues eran gente de psicología, o gente de antropología, o gente de sociología, y otras disciplinas que en España, ojo, solo en España han sido tapón y han intentado e intentan apropiarse de parcelas del saber y de contenidos concretos
que son propios del trabajo social, que en otras partes del mundo pues no tienen ningún tipo de tapón porque no tenemos ningún tipo de tapón. Es decir, hombre, es evidente que la enfermería por encima tiene la medicina, que los maestros y los educadores sociales por encima tienen la pedagogía, que la gente de relaciones laborales pueden tener por encima a la gente de derecho, la gente de trabajo social no tenemos a nadie por encima, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que veáis por qué ocurren determinadas cuestiones, ¿no? Es verdad que va a ser muy importante entre el 81 y el 90, por eso os ponemos aquí crecimiento y consideración. Van a salir casi todas las leyes de servicios sociales, va a salir el plan concertado, que saldrá ya en el año 88, muy importante, aquí lo tenéis, que va a establecer todo el sistema de servicios sociales comunitarios, IVOSA, CORECOS, prestaciones complementarias, y va a homogeneizar, lástima que no fuera una ley nacional, todo el sistema de manera complementaria paralela al desarrollo en las comunidades autónomas, ¿vale? Más cositas. Durante este tiempo se van creando cada vez más escuelas, cada vez menos vinculados a etapas o planes de estudio anteriores, cada vez menos vinculados a la Iglesia Católica, sobre todo vinculados a temas de universidades de tipo público, ¿vale? Aunque ya sabéis que también existe de estudios de tipo privado, ¿vale? Hay que esperar hasta 1990 para que se cree dentro de las universidades una cosa que se llaman las áreas de conocimiento, de trabajo social y servicios sociales, que es el sitio donde se contratan a los profesores, profesoras que dan docencia para trabajo social y servicios sociales. Hasta el año 90 no se crearon, por eso yo digo lo de los tapones, ¿vale? Mi área de conocimiento que a mí me contrata no es la UNED, porque yo no pertenezco a un área de conocimiento, yo soy aquí solamente un tutor, pero como profesor titular en la Universidad Pablo Olavide, yo pertenezco a un área de conocimiento, que es el área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales, que está dentro de un departamento, que es el departamento de trabajo social y servicios sociales, ¿vale? Más o menos para que lo vincule. Y nosotros damos docencia en un montón de sitios, un montón de estudios, un montón de facultades, ¿vale? Pero pertenecemos a ese departamento de esa área, ¿vale? Muy importante porque van a hacer una revista que hoy día es puntera nacional, que estuvo en la universidad, es de la Universidad Complutense. Yo os animo a que entréis, la revista Cuadernos de Trabajo Social. Hoy día es una de las más fuertes, hay 3 o 4 así muy fuertes, de revistas científicas de trabajo social, ¿vale? Muy importante. En esos años va a haber una lucha también por convertirnos en estudios de licenciatura, que no se pudo conseguir, porque estuvimos a punto de convertirnos en licenciatura, pero porque llegaran los planes, los cambios a los estudios de grado, ¿vale? Vendrá Bolonia y el Eurocredit Transfer System, los denominados ECTS, y todo este tipo de elementos que van a generar pues, un sistema alternativo donde ya entraremos en igualdad de condiciones que las licenciaturas, ¿vale? En el año 82 se crearon los colegios oficiales y, por tanto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, que era como se denominaba, ¿vale? Que crea, recordad que antes existían esas asociaciones, esa federación profesional, etcétera, etcétera, ya quedan articulados en la evolución profesional hacia este tipo de, hacia esta organización que es la que está ahora mismo, ¿no? Muy importante también ese consejo de Trabajo Social también va a crear su propia revista en el año 84, sea la Revista de Servicio Social y Política Social, que sigue existiendo también. Se creará en el año 86, si os dais cuenta que estamos en una explosión, la Asociación de Trabajo Social y Salud. Sí, es muy importante esa asociación en España, que además tiene su propia revista, que es la revista, perdón, de Trabajo Social y Salud. Y también, muy importante, un libro de Teresa Rosell, que yo he tenido la suerte de leérmelo por lo menos en 4 ocasiones, que es un tesoro, sobre todo, bueno, de tipo de modelo psicosocial, pero es una maravilla, es una maravilla. Yo os recomiendo que si estáis, además un librito que es apañado, tiene mucho caso práctico, es muy bueno, causó furor en el trabajo social nacional, tanto para los profesionales como para los estudiantes. Es del año 90, ella un encanto de persona. Realmente os invito a que hagáis una lectura cuando ya hayáis examinado de la asignatura, ¿vale? Pero que tengáis esa lectura ahí en mente, que se llama La entrevista en trabajo social. Muy bueno, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues vienen otras fases donde
Es verdad que el trabajo social pues ya se va generando cada vez más administrativo, se va consolidando, se crean entidades como la Conferencia de Directores y Centros de Departamento de Trabajo Social, que representarían a todos los departamentos de enseñanza universitaria y centros que tienen que ver con el trabajo social a nivel nacional. De hecho, crean hasta su propio congresos, en Valencia fue el primero en el año 96, son los denominados congresos de escuelas o de facultades, ahora se llamarían de facultades de trabajo social. Como veis, ahora tendríamos dos organizaciones, la profesional con el Consejo General y la de escuelas o facultades con este consejo o asociación o conferencia de directores, tendrá diferentes nombres. ¿Qué ocurrirá? Pues lo que hemos explicado al principio, con el Espacio Europeo de Educación Superior, terminaremos transfiriéndonos a estudios de grado, que son los que vosotros estáis cursando, y ya podremos directamente pasar a hacer tesis doctoral. En mi caso, para yo hacer una tesis doctoral tuve que hacer una segunda carrera en una licenciatura para que pudiera hacerme doctor y poder optar a otro tipo de cuestiones, ¿vale? Hoy día, pues evidentemente, ha habido aspectos importantes en la promoción del trabajo social, como ha sido la propia legislación, la ley de dependencia y otras más que se han ido creando. Es verdad que hay muchísimos frenos, pero básicamente los frenos van a estar aportados por los periodos de crisis, ¿vale? Pensad que estamos aquí en el año 2005-2009, hay una crisis, la gran crisis económica y social que es última de 2008, pero hoy todavía, pues, que todavía colea y que sitúa el trabajo social con papeles muy marginales, en muchos casos mal pagados y socialmente, pues a lo mejor no tan reconocido como debería en su propia trayectoria, ¿vale? Bueno, con esto lo tenemos que dejar. El próximo día terminamos la asignatura y le damos fuerte a los últimos 4 temas, que los vamos a ver como un paquete, ¿vale? Con lo cual no vais a tener absolutamente ningún problema, ¿vale? Bueno, que paséis una buena semana, estudiad ya, que tenéis los exámenes muy cerca, ¿vale? Un saludo a todos y a todas, lo dejamos aquí, adiós, hasta luego.